Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Si usted, al igual que nosotros, cree en el valor del análisis más allá del titular, únase a Podcast y patrocine nuestros episodios. Juntos podemos unir la información y el análisis a las decisiones que día a día toman las empresas. Un robo masivo se registró en un restaurante en Cali. 3 delincuentes intimidaron a los clientes y mientras escapaban se encontraron con la policía, lo que desató una balacera. Cuando sale a la calle, ¿tiene miedo de sacar el celular o responder una llamada? ¿O estar en su restaurante favorito porque pueden entrar a robarlo? ¿O simplemente caminar por la calle porque puede ser una víctima más de la inseguridad de su ciudad? Tal vez usted no sea el único que se siente así. Las últimas semanas, los titulares han estado hablando de robos, asesinatos, casos de sicariato y extorsiones en las principales ciudades del país, intensificando el miedo entre los ciudadanos. Sin embargo, la sensación de inseguridad no se ve respaldada por las cifras. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué están haciendo las ciudades para controlar esta situación? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Carolina González, investigadora de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy hablaremos sobre el aumento de inseguridad, las constantes referencias de los medios de comunicación a los hurtos y a los hechos que impactan directamente la percepción de seguridad en las principales ciudades del país. Carolina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, muy feliz de estar aquí de vuelta. En el último mes han sido muchas las alarmas que se han encendido en torno al aumento de inseguridad en grandes ciudades como Bogotá, en Medellín, en Cali, Cartagena y Barranquilla. Sin embargo, las cifras nos dicen lo contrario. ¿Por qué pasa esto, Carolina? Según los reportes de las autoridades en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, los indicadores de hurto a personas y homicidios sí disminuyeron en enero de 2024 a comparación con los datos de enero de 2023. Pero a pesar de esta tendencia, es importante señalar los asteriscos que surgen al estudiar las cifras con respecto al año anterior, presentadas por el reporte de estadística delictiva de la Policía Nacional en algunas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, esta ciudad presentó un incremento en el número de hurtos a personas en un 30.8% y en el número de homicidios en un 27.3%, aunque hubo una reducción en otros indicadores, como lo fue el número de hurtos a comercios, que se redujo en un 43.8%. En el caso de Cartagena, también se reportó un aumento del 23.3% en homicidios, a pesar de que los indicadores de hurtos a personas y a comercios se hayan reducido en un 6.5% y un 66% respectivamente. Además, hay una estadística que nos preocupa bastante, Catalina, y es que la extorsión aumentó sustancialmente en todas estas ciudades, con excepción de Medellín. Como analizamos en la edición número 65 de nuestro boletín Colombia Risk Monthly, la extorsión es una problemática en aumento desde hace ya varios años. Tan solo en 2023 se reportaron más de 10.500 casos, lo que representa un aumento del 7,9% en comparación con las cifras de 2022, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Este fenómeno afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, impidiendo la expansión de sus operaciones, la creación de nuevos empleos, su posicionamiento en las cadenas de valor, y todo esto sin mencionar el miedo que puede causar a los empresarios, quienes a veces prefieren no denunciar las extorsiones para proteger a sus empresas. Carolina, a pesar de las cifras de extorsión y teniendo en cuenta la tendencia de reducción de la inseguridad que mencionas, ¿la inseguridad entonces se queda en la percepción? Pues Catalina, sí y no. Aquí me gustaría mencionar el papel que desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales en la percepción de seguridad. En los últimos meses, los casos de robos a personas, robos a comercios e incluso homicidios han captado la atención del público y han sido ampliamente reportados por noticieros y periódicos. Aunque en general las cifras no estén aumentando, una cobertura incompleta o descontextualizada de estos casos de inseguridad puede magnificar la problemática y llevar a que los ciudadanos estén más prevenidos en sus entornos inmediatos. Aparte de esto, debemos entender que la percepción de los ciudadanos tampoco es infundada ni está alejada de la realidad, sino que constituye uno de los pilares del problema de inseguridad. En pocas palabras, poco importa que las cifras disminuyan si las personas no se sienten seguras en sus negocios y sus barrios. En este sentido, responder a las percepciones es tan importante como responder al mismo acto delictivo.
Es probable que las estrategias de aumento en la inversión en seguridad y presencia de uniformados de la policía, que han sido empleadas por parte de alcaldías de ciudades como Bogotá, donde se ha desplegado un refuerzo de 800 policías, no solo contribuya a mitigar la inseguridad, sino también a tranquilizar esta sensación de alarma por la que atraviesa la ciudadanía. Además, recordemos que este análisis se basa en las cifras que la policía ha publicado para enero de 2024. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos casos mediáticos ocurrieron en febrero, tendremos que estar pilas de las estadísticas delictivas de este mes para verificar si hay un cambio significativo en el número de casos registrados. En caso de que sí haya un aumento, es muy probable que continúen los esfuerzos en seguridad y que las autoridades adopten una actitud de mano dura frente a la delincuencia. Tienes razón, Carolina, de que tenemos que esperar las cifras de este mes. Pero la pregunta es, ¿la ciudadanía sí está denunciando? Las redes sociales se nos volvieron un canal de denuncia y no siempre las personas acuden a los canales oficiales y esto en últimas termina afectando los datos. Efectivamente, Catalina, es muy probable que exista un subregistro en las cifras de la policía. Aunque la denuncia es útil para las autoridades a la hora de mejorar su gestión y control de delitos, la sensación de la ciudadanía es que muchas veces denunciar no sirve de mucho. Según varios exsecretarios de seguridad de Bogotá, la llamada crisis de delincuencia, como la han bautizado varios medios, ha sido exacerbada por la ineficiencia a la hora de procesar a los delincuentes. La impresión de la ciudadanía es que incluso aunque denuncien y el responsable sea capturado, los largos trámites, las irregularidades en la recolección de evidencia y los pocos recursos disponibles para las autoridades hacen que este proceso sea desgastante para la víctima y que sea más difícil aplicar la justicia de manera rigurosa. Como resultado, muchas víctimas se abstienen de denunciar o desisten del proceso después de haberlo iniciado. El subregistro explica esta gran diferencia que hay entre las cifras y la percepción de inseguridad, y puede llevar a las autoridades a adoptar enfoques que, al final, no responden a la realidad de esta problemática. Incluso si estos delincuentes son procesados y enviados a la cárcel, estamos frente a una emergencia carcelaria, como lo declaró hace exactamente un mes, el 12 de febrero, el Gobierno Nacional, debido a los asesinatos y amenazas en contra de la Guardia Penitenciaria y el aumento de las extorsiones desde las cárceles por parte de estructuras de crimen organizado. Los obstáculos en el sistema judicial y las deficiencias en el sistema carcelario, que trascienden la gestión de las alcaldías locales, implican que las personas capturadas seguirán delinquiendo desde las cárceles, potencialmente vinculándose con grupos criminales. Retomando el último punto que mencionas, Carolina, el tema de la inseguridad no solo es resultado de delincuentes actuando por sí mismos, sino que hay detrás una consecuencia de operaciones de bandas criminales. ¿Esto es algo por lo que nos tenemos que preocupar en los próximos meses? Creemos que sí, Catalina. Cada vez más tendremos que analizar la inseguridad en centros urbanos con relación a la presencia de crimen organizado, narcotráfico, pobreza y otras problemáticas sociales. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto la noticia de que han aumentado los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, por control territorial en Bogotá. Es probable que esta confrontación resulte en un aumento de casos de extorsión, masacres, desapariciones y reclutamiento forzado en esta ciudad. Más allá de ser un asunto de las alcaldías locales, el recrudecimiento de la violencia en las ciudades y la presencia de grupos criminales transnacionales evidencian la necesidad de que la inseguridad sea tratada como una problemática a nivel nacional. Dado el enfoque del gobierno Petro, es probable que se insista en espacios de cooperación entre las administraciones locales y el gobierno nacional, similares a la instalación de mesas de diálogo con las bandas criminales en Medellín en junio de 2023, aunque haciendo la salvedad de que este proceso aún no ha tenido grandes avances. Este tipo de acercamientos, que dan cuenta de la complejidad de la inseguridad en los centros urbanos, serán cada vez más necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si bien el aumento de inversión en equipos de seguridad y el refuerzo de la presencia policial en las calles pueden reflejarse en las cifras y la percepción de inseguridad, es probable que estas estrategias terminen siendo paños de agua tibia frente a los desafíos que enfrentamos en materia de violencia por grupos armados. Además, continuarán sin resolver las brechas socioeconómicas que muchas veces están en la raíz de estos problemas. Nos estamos enfrentando a un panorama con problemas locales y propios de la seguridad ciudadana, pero también del crimen transnacional. Las soluciones no pasan exclusivamente por medidas represivas, ni van a resolverse con un aumento de la justicia propia. Necesitamos alianzas entre países de la región para empezar a enfrentar las organizaciones del crimen transnacional y también definir estrategias internas que garanticen la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
Por ahora, Carolina, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Catalina, por este espacio. Que la única manera es que o deje de suceder, que uno deje de escuchar las historias dramáticas de hurto y violentos además, y que uno vea la presencia de la policía en las calles, porque desafortunadamente, aunque es imposible que haya un policía por habitante, pues uno sí siente más seguridad. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Colombia Risk. Visítanos para conocer más de nuestros productos. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en la investigación y creación del guión. Arte y edición por Paola Morales. Dirección por Catalina Bobadilla. Nos escuchamos el próximo miércoles.